A tu edad, querida, ya no sirves ni para fingir que eres feliz. El majestuoso vestíbulo del Gran Hotel de Santander se congeló por completo. El tintineo de las finas tazas de porcelana se detuvo en seco. El murmullo constante de los médicos y especialistas desapareció en el aire. Había algo profundamente antinatural y violento en aquella escena. Una mujer que había entregado 2 décadas de su vida al cuidado de su familia. Estaba siendo apartada y humillada como si fuera un mueble viejo y desgastado. Todo bajo la atenta mirada de sus colegas de profesión. Nadie podía imaginar que, desde las sombras de un rincón apartado, unos ojos cansados observaban la injusticia que estaba a punto de cambiarlo todo. El aroma a salitre del mar Cantábrico se colaba por las puertas giratorias. Se mezclaba de forma extraña con el perfume caro y artificial del lujoso hotel. Ese olor diseñado para que los huéspedes sientan que la vida es perfecta. Pero la vida de Carmen, en ese preciso instante, era un absoluto desastre. Tragó saliva con dificultad, sintiendo un sabor amargo y metálico en la boca. Era el gusto inconfundible de la ansiedad contenida y el miedo escénico. A sus 48 años, Carmen era una mujer de convicciones firmes. Trabajaba como supervisora de enfermería en un gran hospital público de Madrid. Sus manos, ásperas por los interminables años de lavar pacientes y preparar vías, apretaban el asa de su pesada maleta negra hasta que los nudillos palidecieron. Llevaba un traje de chaqueta gris, sobrio, elegante y sin pretensiones. Su rostro mostraba las líneas naturales de quien ha reído y llorado de verdad. A su lado, Teresa, su compañera de 1000 batallas y guardias nocturnas. Tiraba de su propio equipaje mientras la miraba de reojo con preocupación. Esa mirada protectora que solo tienen las verdaderas amigas, las que llevan un mes intentando recoger los pedazos de un corazón roto. Teresa conocía perfectamente el esfuerzo personal de Carmen. Sabía cuánto había luchado para ganarse el respeto en un mundo tan competitivo. «Vas a brillar en este congreso», Carmen, dijo Teresa con voz suave. «Eres la mejor profesional de toda nuestra planta, no dejes que nadie lo olvide». Carmen intentó esbozar una sonrisa, pero sus labios apenas le obedecieron. El frío del suelo de mármol parecía subirle por las piernas hasta el pecho. Había viajado al Congreso Médico Nacional con una sola y desesperada intención: demostrar frente a todos que su vida profesional y personal no había terminado. Quería probar que aún conservaba su dignidad intacta tras el divorcio. Pero el destino tiene una forma muy cruel de poner a prueba la resistencia humana. A 10 metros de distancia, el cristal de la entrada principal reflejó su peor pesadilla. Javier, el prestigioso cirujano con el que había compartido 25 años. El hombre al que le había planchado las batas médicas en sus humildes inicios. El padre que nunca estuvo presente en los cumpleaños porque el hospital era lo primero. Allí estaba él, a sus 50 años, caminando con el pecho hinchado de arrogancia. Y, como era de esperar en esta clase de tragedias, no venía solo. Su mano, grande y cuidada, estaba fuertemente entrelazada con la de otra mujer. Era Silvia, una ambiciosa residente de cardiología de apenas 28 años. La misma joven con la que Javier había jurado que solo tenía una relación profesional. El impacto visual fue tan violento que a Carmen le falló la respiración por un segundo. El contraste entre ambas mujeres era doloroso, evidente y humillante. Silvia llevaba un ajustado vestido rojo que desafiaba el protocolo del evento. Caminaba pisando fuerte, haciendo resonar sus altos tacones como una marcha triunfal. Su cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros con una perfección insultante. Su piel tersa, que no conocía el desgaste de las madrugadas en urgencias, resplandecía bajo la inmensa lámpara de araña que iluminaba la sala. Tenía la sonrisa afilada y depredadora de quien se sabe absoluta ganadora. Carmen sintió que un pinchazo gélido le atravesaba el centro del estómago. Recordó de golpe todas las noches sin dormir, cuidando de él cuando enfermaba. Recordó los ahorros de su primer sueldo como enfermera. Dinero que invirtió sin dudarlo en el máster privado que lanzó la carrera de su marido. Todo ese sacrificio inmenso, borrado de un plumazo por una piel más tersa. Una ola de ira,
desesperación y vergüenza amenazó con quebrar su postura. Pero en España, el orgullo por las raíces y la dignidad son cosas serias. Esa fuerza silenciosa y terca, heredada de sus padres trabajadores, la obligó a mantener la barbilla en alto y la espalda completamente recta. Teresa se acercó a ella, pegando su hombro al suyo en señal de apoyo incondicional. No le dé el gusto de verte caer, Carmen, susurró su amiga. No lo haré, respondió ella, con un hilo de voz que apenas pudo controlar. Sin embargo, la crueldad no entiende de límites, de tiempos ni de respeto. Javier había levantado la vista y sus ojos se cruzaron directamente con los de ella. Y en lugar de desviar la mirada por decencia, por culpa o por compasión, decidió dirigir sus pasos exactamente hacia donde Carmen estaba de pie. El sonido de los zapatos de la pareja acercándose retumbaba en los oídos de Carmen. Era como el latido ensordecedor de un corazón atrapado por el pánico. Los médicos y jefes de servicio de Madrid, que fingían leer los folletos, clavaban ahora sus ojos en la escena con una curiosidad completamente morbosa. El morbo de ver a la mujer desplazada enfrentarse a su propio fracaso. Javier se detuvo a escasos centímetros, invadiendo su espacio vital. Olía exactamente al mismo perfume caro que Carmen le había regalado en Navidad. Un detalle minúsculo que se clavó en sus recuerdos como un cuchillo helado. Silvia la miró de arriba abajo con una lentitud calculada y dolorosa. Se detuvo descaradamente en los zapatos planos y desgastados de Carmen. Zapatos de mujer trabajadora, diseñados para aguantar turnos de 14 horas. La joven sonrió con una falsa piedad que resultaba enfermiza y tóxica. Apretó la mano de Javier y apoyó la cabeza en su hombro, marcando territorio. El mundo entero parecía haberse encogido para asfixiar a la veterana enfermera. Carmen, qué sorpresa tan inesperada verte por aquí, dijo Javier. Alzó la voz deliberadamente, queriendo que el auditorio improvisado los escuchara. Quería dejar claro quién tenía el poder en aquel reencuentro no deseado. Carmen sintió que las lágrimas quemaban como ácido detrás de sus ojos. La presión en su garganta era tan fuerte que le impedía articular palabra. Todo su cuerpo temblaba bajo el austero traje gris que había elegido con tanto cuidado. A pocos pasos de allí, ajeno al mundo de la medicina y sus vanidades, el hombre solitario del sillón oscuro bajó lentamente su periódico financiero. Era un hombre maduro, de cabello cano y mandíbula tensa. Nadie sabía quién era, ni el inmenso poder que escondía bajo su traje a medida. Pero sus ojos profundos se fijaron en la espalda temblorosa de la enfermera. Y en la arrogancia insoportable del cirujano que disfrutaba humillándola. La tensión en el aire se podía cortar con el filo de un bisturí. ¿Iba a derrumbarse Carmen frente a los médicos que tanto la respetaban? ¿Permitiría que 20 años de entrega terminaran en una burla pública? El desconocido del sillón cerró el periódico y se puso de pie en absoluto silencio. ¿Qué estaba a punto de hacer aquel misterioso hombre de negocios? El saludo condescendiente de Javier resonó en el amplio vestíbulo. Las palabras rebotaron contra las frías paredes de mármol blanco. Carmen sintió que el suelo pulido desaparecía bajo sus pies. Ese hombre, con el que había compartido la cama, la hipoteca y los miedos. Ahora le hablaba con el tono distante y profesional de un completo extraño. El sabor metálico de la angustia se intensificó en su paladar. La boca se le secó de tal manera que tragar le resultó doloroso. El olor al perfume de Javier le revolvió el estómago por completo. Era una mezcla de madera de cedro y cítricos, elegante y varonil. El mismo que ella le había regalado con tanta ilusión las navidades pasadas. Pero ese aroma ahora se mezclaba con una fragancia dulce y empalagosa. Un perfume de vainilla intensa que emanaba directamente de la piel de Silvia. Esa mezcla olfativa era la prueba física y real de la traición. A su alrededor, el silencio inicial dio paso a un murmullo venenoso. Los congresistas formaban pequeños grupos en los caros sofás de cuero. Carmen escuchaba retazos de conversaciones a sus espaldas. Eran los mismos jefes de servicio a los que ella ayudaba cada día. Los doctores que alababan su eficiencia en los quirófanos de Madrid. Mírala, pobrecilla, no sabe dónde meterse, susurró una voz femenina. Dicen que él la dejó de un día para otro por la residente joven. Es lógico,
Fíjate en la chica, tiene la mitad de años y mucha ambición. Cada sílaba era un pequeño clavo ardiendo en el orgullo de la enfermera. La sociedad médica podía ser un entorno clasista, cruel y despiadado. Para muchos de los presentes, Carmen se había vuelto de pronto invisible. De repente, ya no era la supervisora brillante y resolutiva de su planta. Solo era la esposa abandonada, el trofeo viejo que alguien descartó por aburrimiento. Esa invisibilidad repentina le dolía más que cualquier insulto directo. 20 años de trabajo impecable, borrados por un sucio chisme de pasillo. Teresa apretó el brazo de su amiga con una fuerza casi desesperada. Quería transmitirle el calor y la fortaleza que a Carmen le faltaban en ese instante. El tacto firme de la mano de Teresa la ancló a la cruda realidad. Carmen obligó a sus pulmones a tomar una gran bocanada de aire. Se negó rotundamente a apartar la mirada frente a su arrogante exmarido. No es ninguna sorpresa, Javier, respondió Carmen por fin, alzando la barbilla. Su voz sonó mucho más entera y profunda de lo que ella misma esperaba. El hospital entero sabe que yo formo parte del comité organizador. Javier esbozó una media sonrisa, ladeando la cabeza con superioridad. Llevaba un traje impecable, sin una sola arruga, cortado y cosido a medida. Ese mismo traje se lo había ayudado a elegir ella misma en Madrid. Silvia, a su lado, soltó una pequeña y aguda carcajada. El sonido rechinó en los oídos de Carmen como un cristal roto. La joven se ajustó el escote del vestido rojo con un gesto muy estudiado. Sus ojos oscuros recorrieron el austero y prudente atuendo de la enfermera. Era una evaluación rápida, cruel y llena de un desprecio absoluto. Claro, las charlas de enfermería siempre son tan entrañables. Silvia arrastró la última palabra con un veneno apenas disimulado. Aunque los cirujanos estamos aquí para presentar los verdaderos avances médicos. El ataque era directo, buscando hacerla sentir intelectualmente inferior, buscando recordar la antigua jerarquía que tanto daño hacía en la sanidad. Carmen apretó los dientes, sintiendo el intenso dolor en su mandíbula tensa. El desprecio profesional siempre había sido una línea roja para ella. Había pasado décadas luchando por el respeto hacia el cuerpo de enfermeras. Y ahora, esa niñata arrogante intentaba pisotear su prestigiosa carrera. Todo para impresionar al hombre maduro que le pagaba los caprichos caros. Javier no hizo el menor intento de corregir la inmensa falta de respeto de Silvia. De hecho, su gran mano acarició suavemente la cintura de la joven residente. Ese gesto íntimo, exhibido en público sin el menor pudor ni culpa. Fue un golpe letal directo al estómago emocional de la veterana enfermera. Un recordatorio visual y grotesco de todo lo que le había sido arrebatado. La humillación pública tiene un peso físico, abrumador, real y aplastante. Carmen sentía que los hombros le pesaban toneladas bajo la tela gris. Las grandes lámparas del hotel parecían brillar con una intensidad enfermiza, cegándola, exponiendo cada una de sus arrugas, sus ojeras y sus miedos ocultos. El sudor frío comenzó a acumularse en la nuca, bajo el cabello finamente recogido. Quería salir corriendo, refugiarse en su habitación de hotel y llorar a mares. Quería desaparecer en la espesa niebla que cubría la costa cántabra esa mañana. Pero escapar significaba darles la gran victoria definitiva frente a todos sus colegas. Significaba confirmar que ella era la perdedora, la mujer débil y acabada. Y el orgullo inquebrantable de una mujer madura no se rinde con facilidad. A través de las grandes cristaleras, se escuchaba el fuerte rugido del mar Cantábrico. Las olas oscuras golpeaban contra el rompeolas con una furia incontrolable. Carmen sentía exactamente esa misma furia latiendo en sus propias sienes. El asa de su pesada maleta negra se le clavaba profundamente en la palma. Ese pequeño dolor físico la ayudaba a no perder el control de sus emociones. Mientras tanto, a tan solo unos metros de aquella tortura psicológica y silenciosa, Alejandro se había acercado lentamente sin hacer el menor ruido. Sus costosos zapatos de piel italiana apenas rozaban la gruesa alfombra del vestíbulo. Sus ojos expertos en leer a las personas no perdían ni un solo movimiento. Notaba la respiración agitada y entrecortada de la mujer acorralada.
Notaba la crueldad gratuita de la pareja que disfrutaba pisoteándola en público. En su despiadado mundo de negocios, Alejandro estaba acostumbrado a la agresividad. Había visto hundirse a grandes empresarios sin un ápice de remordimiento ni pena. Pero aborrecía profundamente a los cobardes que humillaban por simple placer, a los que atacaban sin piedad a los más vulnerables para sentirse poderosos. Esa escena le recordaba a los peores fantasmas de su propio pasado trágico. Al dolor desgarrador de ver a su difunta esposa sufrir injusticias similares. La tensión seguía escalando peligrosamente en el centro del lujoso vestíbulo. El círculo de mirones curiosos parecía cerrarse un poco más a su alrededor. Javier dio un paso al frente, acortando de forma intimidante la distancia. Su rostro maduro adoptó una máscara de preocupación falsa y condescendiente, una expresión letal diseñada meticulosamente para parecer amable frente al público. Carmen, de verdad, no deberías someterte voluntariamente a todo este estrés. Javier bajó el tono de voz, pero asegurándose de que los más cercanos escucharan. La enfermera sintió un escalofrío recorrerle toda la espina dorsal. Sabía perfectamente que lo peor de la humillación apenas estaba por comenzar. Qué crueles palabras usaría Javier para romper del todo el espíritu de Carmen. ¿Lograría destrozarla frente a todos antes de que alguien interviniera? Javier la miró con esa falsa compasión que duele más que un golpe directo. Conocía a Carmen desde hacía más de 20 largos y sacrificados años. Sabía perfectamente dónde estaban todas y cada una de sus inseguridades. Conocía los botones exactos que debía pulsar para hacerla pedazos. Y, en ese preciso momento, estaba disfrutando al presionarlos todos. Mírate, Carmen, estás completamente agotada, dijo el cirujano. Alzó la voz, modulando su tono para parecer un profesional preocupado. Pero sus ojos fríos brillaban con una malicia sádica e imperdonable. A tu edad, querida, ya no sirves ni para fingir que eres feliz. La frase cayó en medio del vestíbulo como una pesada losa de mármol. El silencio que siguió fue absoluto, denso y profundamente asfixiante. Nadie se atrevió a mover un solo músculo frente a semejante crueldad. El leve tintineo de una cucharilla contra una taza resonó a lo lejos. El murmullo de las olas del Cantábrico parecía haberse detenido. Carmen sintió que el aire se volvía espeso, imposible de respirar. Silvia, apoyada posesivamente en el hombro de Javier, dejó escapar un suspiro. Un sonido teatral, diseñado para mostrar una lástima que no sentía. Javi tiene razón, el estrés a estas edades pasa una factura terrible. La joven residente habló con una voz aguda que taladró los oídos. Deberías haberte quedado en Madrid, descansando tranquilamente. Las risas ahogadas de algunos colegas resonaron a sus espaldas. Eran susurros hirientes que se clavaban en su nuca como alfileres. El sabor de la humillación inundó la boca de la veterana enfermera. Era un gusto amargo, rancio, parecido al metal oxidado y a la bilis. Todo el inmenso respeto profesional que había construido con sudor estaba siendo pisoteado sin piedad frente a los médicos de media España. La luz de la gigantesca lámpara de araña le quemaba las retinas. Teresa intentó dar un paso al frente para defender a su amiga del alma. Su rostro estaba rojo por la indignación y la inmensa ira contenida. Pero Carmen la detuvo agarrándole la muñeca con unos dedos helados. El tacto de la piel de Carmen era frío, húmedo y muy tembloroso. No quería que nadie librara sus propias batallas, era puro orgullo. Ese orgullo de mujer trabajadora que se levanta de madrugada cada día. Que ha limpiado heridas y sostenido la mano de moribundos en silencio. No te atrevas a hablarme de mi edad, Javier logró articular Carmen. Pero su voz, normalmente firme y autoritaria en los pasillos del hospital, le traicionó con un leve y delatador temblor en la última sílaba. Javier percibió esa pequeña debilidad al instante y sonrió con malicia. Era como un lobo que acaba de oler la sangre fresca de su presa. Se acomodó la chaqueta del traje con un gesto de arrogancia infinita. Solo intento ayudarte, siempre has sido una mujer demasiado orgullosa. Acepta que tu tiempo ya pasó, que hay cosas que no puedes retener. Deberías jubilarte anticipadamente y dejar espacio a las nuevas generaciones.
Cada palabra era una bofetada calculada al milímetro para destruirla. Quería reducirla a la triste imagen de una mujer vieja y sin valor. Silvia rozó deliberadamente el brazo de Javier con sus dedos perfectos. Ese gesto olía a juventud, a triunfo descarado y a victoria muy fácil. Carmen bajó la mirada por una milésima de segundo hacia el suelo pulido. Ese minúsculo gesto corporal lo decía absolutamente todo frente a sus colegas. Estaba a punto de rendirse, a punto de romper a llorar frente a todos. La vulnerabilidad asomó en sus ojos como un cristal a punto de estallar. Toda la fuerza que había acumulado durante las horas de viaje en tren se esfumó dejando un agujero negro y doloroso en su maltrecho pecho. Se sintió increíblemente pequeña, inútil y dolorosamente muy sola, a pesar de tener a su fiel amiga Teresa justo a su lado apoyándola. Ese es el inmenso poder destructivo de la traición de un ser amado. Te roba la identidad y te hace dudar de tu propia valía personal. La respiración de Carmen se aceleró hasta convertirse en un jadeo corto. Intentó aplicar las técnicas de relajación que enseñaba a sus pacientes, pero su corazón latía desbocado, golpeando contra sus costillas. Las náuseas subían por su esófago amenazando con paralizarla por completo. Necesitaba salir de allí, correr hacia las frías calles de Santander. Y dejar atrás el maldito Congreso, su impecable carrera y los murmullos. Javier extendió la mano derecha, haciendo el sádico ademán de tocarla. Un gesto de falsa piedad que sería la estocada final para su dignidad. Quería que todos vieran cómo consolaba a la pobre esposa desquiciada. Pero esa mano arrogante nunca llegó a rozar el traje gris de Carmen. Una figura imponente se interpuso bruscamente en su camino. El olor a vainilla empalagosa de Silvia fue borrado al instante, sustituido por un aroma limpio, varonil, a madera de sándalo y lluvia. El hombre del traje a medida se paró justo frente a la enfermera. Daba la espalda por completo al estupefacto y muy confundido Javier. Alejandro movió su brazo con una naturalidad pasmosa y muy elegante. Su mano firme, inmensamente cálida y grande se posó en su cintura. El tacto fue electrizante, seguro y carente de toda duda o vacilación. Carmen se quedó petrificada, abriendo los ojos de par en par asombrada. La presión de aquellos dedos fuertes detuvo su ataque de pánico de golpe. Era como si un inmenso muro de piedra se hubiera levantado para protegerla. Un escudo humano que bloqueaba de golpe toda la toxicidad del ambiente. Alejandro bajó la mirada hacia ella con una intensidad abrumadora. Sus ojos oscuros guardaban una tempestad silenciosa y protectora. Con su mano libre, le tendió un elegante y brillante bolígrafo de plata. Nadie, absolutamente nadie en el lobby, comprendía qué estaba pasando allí. Javier dio un torpe paso atrás, ofendido por la abrupta interrupción. Oiga, ¿quién se cree que es usted?, exigió saber el cirujano, indignado. Silvia arrugó la frente, visiblemente molesta y totalmente desconcertada. Pero Alejandro ni siquiera se inmutó, ni giró la cabeza para mirarlos. Mantuvo sus ojos clavados en el rostro pálido y asustado de Carmen. Le dedicó una sonrisa diminuta, casi imperceptible pero muy cálida. Una sonrisa que transmitía una calma y una autoridad reconfortantes. Cariño, se te ha caído esto al suelo, dijo Alejandro con voz grave. Su tono era aterciopelado, perfectamente modulado y muy alto, para que cada médico del lujoso vestíbulo escuchara aquella intimidad. Carmen miró el pesado bolígrafo de plata que flotaba frente a sus ojos. Ese bolígrafo no era suyo, ella jamás usaba objetos tan ostentosos. Pero su cerebro entrenado para emergencias entendió todo de inmediato. Un completo desconocido estaba mintiendo descaradamente para salvarla. Estaba sacrificando su propia tranquilidad por pura y genuina compasión. Era un gesto pequeño, absurdo, pero cargado de un significado inmenso. Una curación emocional instantánea en medio de un campo de batalla. Carmen tragó saliva, sintiendo que el aire fresco regresaba a sus pulmones. La aplastante humillación dejó paso a un desconcierto muy liberador. Miró directamente a los ojos oscuros de aquel salvador inesperado. Gracias, mi amor, respondió ella, aceptando el bolígrafo de plata. La palabra, amor, sonó extraña, ajena, pero extrañamente dulce.
Javier enrojeció de pura ira, sintiendo que perdía el control absoluto. Ese hombre elegante, alto y poderoso estaba arruinando su venganza. Alejandro se giró por fin, enfrentando al altanero cirujano cara a cara. Era varios centímetros más alto que Javier y su presencia era imponente. Le tendió la mano libre con un ademán frío y estrictamente educado. Pero sus ojos brillaban con la oscura furia de una tormenta de invierno. Una mirada capaz de intimidar a los empresarios más despiadados. ¿Qué diría este misterioso millonario para terminar de hundir al doctor? ¿Podría Carmen mantener la mentira que acababa de nacer en aquel instante? Alejandro mantuvo su mano extendida en el aire frío del vestíbulo. Sus dedos largos y curtidos no temblaban lo más mínimo. Javier miró esa mano como si fuera un artefacto peligroso y extraño. El cirujano estaba acostumbrado a ser el rey absoluto del hospital. En los quirófanos de Madrid, su palabra era una ley inquebrantable. Estaba acostumbrado a que los demás bajaran la mirada al hablarle. Pero frente a este completo desconocido, se sintió de pronto diminuto. El olor a vainilla de Silvia pareció agriarse en el ambiente tenso. La residente soltó el brazo de Javier, dando un paso hacia atrás. Fue un pequeño gesto de puro instinto de supervivencia animal. Javier carraspeó, intentando recuperar su postura de superioridad. Extendió su propia mano con un gesto rígido y sumamente arrogante. El contacto entre ambas palmas sonó como un chasquido de cuero. Alejandro cerró los dedos con una firmeza brutal y muy calculada. No fue un simple saludo de cortesía entre dos caballeros civilizados. Fue una demostración de poder puro, de dominación silenciosa y letal. Javier abrió los ojos de par en par, sintiendo dolor en los nudillos. Intentó retirar su mano con disimulo, pero el millonario no cedió. Lo retuvo atrapado en ese apretón asfixiante durante 3 segundos. 3 segundos que parecieron una eternidad bajo la luz de cristal. Alejandro Mendoza se presentó con una voz grave y resonante. Y creo que se dirigía a mi pareja con muy poca educación. La palabra, pareja, flotó en el aire pesado del gran hotel. Carmen sintió que el corazón le daba un vuelco en el pecho asustado. La cálida mano de Alejandro seguía apoyada firmemente en su cintura. El inmenso calor corporal traspasaba la gruesa tela de su traje gris. Ese contacto físico era un ancla emocional en medio de la tormenta. Era la diferencia exacta entre hundirse o salir a flote con dignidad. Silvia parpadeó rápidamente, completamente descolocada por la situación. Su mirada altiva se transformó en una mueca de absoluta confusión. No sabíamos que Carmen viniera acompañada, balbuceó la residente. El descaro habitual de la joven médica se había esfumado por completo. Se encogió sobre sí misma bajo la mirada implacable del desconocido. Alejandro aflojó por fin el terrible agarre sobre la mano del médico. Javier dio un paso atrás de inmediato, frotándose los dedos doloridos. Su rostro maduro estaba rojo por la furia y el terrible bochorno público. Carmen nunca está sola, respondió Alejandro con gélida tranquilidad. Aunque comprendo que algunos no tengan la capacidad de valorarla. Hacen falta ojos muy expertos para reconocer un diamante genuino. El ataque de Alejandro fue elegante, sutil y absolutamente demoledor. No levantó la voz ni usó palabras malsonantes para destruirlo frente a todos. La humillación cambió de bando en cuestión de 3 precisos segundos. Los médicos que antes susurraban, ahora observaban con puro asombro. Veían a la veterana enfermera del brazo de un hombre imponente. Un hombre cuyo reloj suizo costaba más que el coche del cirujano. Javier apretó la mandíbula hasta que los músculos de su cara temblaron. Quería replicar, soltar algún veneno que destruyera a aquel intruso. Pero la presencia de Alejandro ocupaba todo el oxígeno del vestíbulo. Era un inmenso muro de contención hecho de aplomo y experiencia vital. Vámonos, Silvia, masculló Javier con la voz ronca de pura rabia. Tenemos cosas mucho más importantes que hacer en este congreso. Tiró del brazo de la joven con brusquedad, olvidando su pose galante. El sonido de los altos tacones de Silvia resonó en retirada por el mármol. Era el eco inequívoco de una vergonzosa y muy cobarde huida. Carmen se quedó paralizada viendo cómo sus crueles verdugos se alejaban. La tensión abandonó su cuerpo con la fuerza de un río desbordado.
Un sudor frío le perló la frente y las rodillas le temblaron con violencia. Estuvo a punto de desplomarse allí mismo, frente a los curiosos. Pero la mano en su cintura ejerció una suave y firme presión hacia arriba. Alejandro la sostuvo con una delicadeza que contrastaba con su fiereza. Respira despacio, susurró él, inclinándose muy cerca de su oído. Su aliento cálido rozó el cabello de la exhausta y valiente enfermera. Esa cercanía repentina hizo que Carmen fuera consciente de su fragilidad. Llevaba meses siendo fuerte por todos, sin que nadie la sostuviera. Siempre cuidando pacientes, hijos, marido, olvidándose de sí misma. No tenías que hacer eso, dijo Carmen, con un hilo de voz quebrada. Miró el bolígrafo de plata que aún apretaba en su palma sudorosa. Alejandro retiró su mano de la cintura de ella con un exquisito respeto. La distancia entre ambos volvió a ser la de dos completos extraños. Pero en el aire aún flotaba la electricidad de aquel inmenso rescate. Odio a los cobardes que disfrutan pisoteando a los más débiles. Nadie merece ser humillado de esa manera, y muchísimo menos en público. Teresa, que había observado todo atónita, logró reaccionar por fin. Se acercó a su amiga y la tomó por el otro brazo con mucha suavidad. Carmen, ¿conoces a este caballero?, preguntó Teresa, fascinada. Carmen negó con la cabeza, sintiendo el sabor de una lágrima salada. Se secó la mejilla rápidamente con el dorso de su mano temblorosa. No quería mostrar más vulnerabilidad frente a su elegante salvador. Alejandro se abotonó la chaqueta del traje oscuro con gesto pausado. Su mirada profunda se cruzó con la de Carmen, evaluando el daño. Veía el orgullo herido de aquella enorme mujer trabajadora de Madrid. Veía las cicatrices invisibles de un matrimonio que la había consumido. Él mismo conocía ese dolor opresivo y asfixiante en carne propia. Había perdido a su esposa por una grave enfermedad hacía ya 5 años. Y desde aquel trágico día, había olvidado cómo reconectar con los vivos. Si su exmarido sigue por aquí, la mentira de hoy no será suficiente. Tarde o temprano querrá volver para cobrarse esta dura derrota. El tono de Alejandro era analítico, como el de un jugador de ajedrez. Carmen sintió que el vértigo regresaba a su estómago castigado. No puedo pedirle que siga con esta farsa, es un absurdo total. Usted tiene su propia vida. Yo solo vine a salvar mi maltrecho orgullo. Alejandro asintió lentamente, metiendo las manos en sus bolsillos. La luz del ventanal iluminó las profundas líneas de su rostro maduro. Esta noche bajó a tomar un café descafeinado a la 1 de la madrugada. Si decide ganar esta gran batalla, la estaré esperando en el bar del hotel. Si no, fingiremos que el bolígrafo y la pareja nunca existieron jamás. Sin añadir una sola palabra más, Alejandro giró sobre sus talones. Caminó hacia los grandes ascensores con un porte elegante y muy seguro. Carmen se quedó observando su amplia espalda hasta que desapareció. El tacto frío del bolígrafo de plata le recordaba que no era un sueño. Su mente ordenada y lógica le gritaba que se escondiera en su habitación. Pero su corazón herido latía con un ritmo salvaje, casi olvidado. ¿Sería capaz Carmen de bajar a encontrarse con aquel misterioso millonario? ¿O dejaría que el pánico la venciera en la noche más oscura de su vida? El reloj de la mesita marcaba la 1:05 de la madrugada. Su luz roja parpadeaba en la inmensa oscuridad de la habitación. Carmen estaba sentada en el borde de la cama, completamente vestida. El sonido de las olas del mar Cantábrico golpeaba contra los cristales. Ese rugido constante era la banda sonora de su propio caos mental. Entre sus manos seguía apretando el frío y pesado bolígrafo de plata. El metal conservaba un fantasma del calor corporal de aquel millonario. La enfermera cerró los ojos, intentando ordenar sus veloces pensamientos. Había pasado horas analizando cada segundo de la terrible humillación. El olor al perfume de vainilla de Silvia aún le revolvía el estómago. La mirada fría de Javier se repetía en su mente como un disco rayado. Pero la vergüenza había dado paso a un sentimiento nuevo y poderoso. Una pequeña chispa de pura rebeldía encendiéndose en su pecho herido. ¿Iba a esconderse el resto del Congreso como un animal asustado? ¿Le daría a Javier la satisfacción de verla completamente derrotada? La dignidad de una mujer forjada en los duros pasillos de un hospital.
Esa inmensa dignidad le exigió ponerse de pie en ese mismo instante. Se alisó el sobrio pantalón gris frente al gran espejo de la habitación. Observó su propio rostro cansado, pero con la mandíbula tensa y firme. Salió al pasillo, sintiendo el silencio sepulcral del lujoso gran hotel. El ascensor descendió suavemente, con un zumbido apenas perceptible. Al llegar al bar de la planta baja, la luz era tenue y muy acogedora. Olía a madera pulida, a licores añejos y a granos de café recién molido. Alejandro estaba exactamente donde había prometido estar esa tarde, sentado en un rincón oscuro, de espaldas al inmenso ventanal de cristal. Se había quitado la costosa chaqueta del traje y la corbata de seda. Llevaba los primeros botones de la camisa blanca desabrochados con soltura. Esa imagen relajada contrastaba con su inmensa fiereza anterior. Carmen se acercó con pasos lentos, sintiendo el corazón acelerado. El leve roce de sus zapatos sobre la alfombra anunció su esperada llegada. Alejandro levantó la mirada y sus ojos se iluminaron al verla aparecer. Llamarla por su nombre de pila rompió el tenso hielo de inmediato. No estaba completamente seguro de que fueras a bajar, Carmen. Yo tampoco estaba segura de hacerlo hasta hace apenas 5 minutos. La enfermera tomó asiento despacio, cruzando las manos sobre la mesa. Un discreto camarero se acercó de inmediato y le sirvió un café humeante. El aroma amargo y robusto inundó sus fosas nasales al instante. Carmen tomó un pequeño sorbo, quemándose ligeramente la lengua. El sabor intenso la ayudó a anclarse con fuerza en la realidad del momento. Necesitaba respuestas claras antes de seguir adelante con aquella locura. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó ella, clavando sus ojos en él. Un hombre como tú no necesita meterse en los dramas de completos extraños. Alejandro giró lentamente su taza de café entre sus largos dedos. Su rostro se ensombreció al recordar un dolor antiguo y desgarrador. Mi esposa se llamaba Elena, falleció hace exactamente 5 años. La dolorosa confesión cayó sobre la mesa como una verdad irrefutable. Carmen guardó un respetuoso silencio, reconociendo el lenguaje del duelo. Como profesional de la salud, había visto esa mirada vacía miles de veces. El cáncer no respeta estatus social ni enormes cuentas de banco, Carmen. Elena era una mujer brillante, mucho más inteligente y valiente que yo. Al enfermar, sus colegas intentaron apartarla de su propio cargo directivo. La trataron con la misma vil condescendencia que sufrió usted hoy. Alejandro apretó la mandíbula, reviviendo su vieja y oscura impotencia. Yo no pude proteger a Elena de la crueldad de su propio entorno laboral. Estaba demasiado ocupado construyendo mi imperio de biotecnología. Por eso hoy, al ver cómo ese arrogante cirujano intentaba hundirte en público, algo dentro de mí se rompió, y me fue imposible quedarme mirando. Su profunda honestidad desarmó todas las defensas emocionales de Carmen. No era un juego de seducción frívolo, era un simple acto de pura humanidad. Eran 2 almas maduras que llevaban años cargando dolorosas heridas invisibles. Ella, descartada tras dar su vida por el éxito de la carrera de su marido. Él, sepultado en dinero para huir del recuerdo de una casa muy fría y vacía. Carmen extendió su mano y rozó levemente los nudillos de Alejandro. Fue un contacto fugaz, cálido y lleno de una inmensa empatía humana. La enorme mano del rudo millonario tembló imperceptiblemente bajo la de ella. Siento tu pérdida, Alejandro, el luto es un camino muy largo y solitario. Él asintió despacio, agradeciendo enormemente que no usara frases hechas. Desde que la perdí, me he limitado a firmar grandes contratos millonarios. Me he olvidado por completo de lo que significa estar realmente vivo. Él la miró con una intensidad que hizo vibrar el pecho asustado de Carmen. Esa gente va a intentar destruirte durante todo este largo fin de semana. No soportarán ver que te mantienes en pie y con tu gran orgullo intacto. Si me dejas, seré tu fiel escudo hasta que tomes el tren de regreso a Madrid. La propuesta era descabellada, muy peligrosa y maravillosamente tentadora. Fingir un gran romance para humillar a quienes la despreciaron sin piedad. Carmen tomó aire despacio y saboreó el último trago de su café amargo. Pensó en la sonrisa hiriente de Silvia y en la fría mirada cruel de Javier.
Recordó sus 25 años planchando batas médicas en la soledad de su casa. Javier es un cirujano muy astuto, no se tragará esta simple mentira. Tarde o temprano buscará la forma de intentar desenmascararnos en público. Alejandro esbozó una leve sonrisa que no llegó a iluminar sus ojos tristes. Entonces seremos la pareja más enamorada y creíble de todo este congreso. Tenemos que demostrarles que no te hicieron ningún daño al dejarte. Mañana tengo una cena de negocios privada con unos inversores muy duros. Si vienes del brazo como mi pareja, absolutamente nadie dudará jamás de nosotros. Será la gran presentación formal ante la implacable alta sociedad empresarial. El pánico volvió a asomar con fuerza en el estómago de la valiente supervisora. Cenar con multimillonarios no encajaba en su vida estructurada de enfermera. Esa gente hablaba de cifras bursátiles, de grandes rentabilidades y de mercados. Ella solo sabía hablar de cuidados paliativos, de suturas y de pacientes asustados. Pero antes de poder negarse y rechazar la invitación, ocurrió algo imprevisto. Una extraña y delgada silueta se movió rápidamente cerca de la entrada del bar. Alguien se ocultaba agachado tras las grandes plantas artificiales del pasillo. Había estado escuchando absolutamente toda la íntima conversación en silencio. El brillo inconfundible de una pequeña pantalla destelló en plena oscuridad. Una fotografía furtiva acababa de ser capturada desde la segura distancia. El leve sonido del obturador digital resonó como un disparo en la noche. ¿Quién se escondía en la sombra espiando el frágil y secreto pacto de los dos? ¿Y qué uso retorcido y despiadado pensaba darle a esa información robada? El restaurante más exclusivo del Paseo Marítimo de Santander brillaba. Sus inmensos ventanales ofrecían una vista espectacular del mar Cantábrico. El sonido sordo de las olas chocando contra el viejo rompeolas se mezclaba con la suave música clásica que sonaba en el interior. Alejandro guió a Carmen hasta la mesa ubicada en el salón privado. Su mano grande y protectora reposaba con firmeza en su espalda baja. Ese tacto constante y seguro le transmitía una paz inquebrantable. La enfermera llevaba su sobrio vestido azul marino de gala. No necesitaba grandes escotes ni joyas ostentosas para destacar allí. Su inmensa belleza radicaba en la madurez y en su postura erguida. El olor a marisco fresco y a salsa de trufa inundaba el elegante local. Era un aroma denso, embriagador y propio de la más alta sociedad. En la mesa ya aguardaban 3 imponentes inversores de biotecnología. Hombres de rostros muy duros, vestidos con trajes de lujo europeos. Tenían miradas calculadoras que medían meticulosamente cada detalle. El más veterano de ellos era don Ernesto, un empresario de la vieja escuela. Durante los entrantes, la conversación fue estrictamente financiera. Hablaban de tasas de rentabilidad, fusiones y expansión de mercados. Alejandro parecía visiblemente tenso ante las duras preguntas de los socios. El futuro de su gran empresa dependía de esa fuerte inyección de capital. Carmen se mantuvo en silencio, escuchando con mucha atención. El tacto del mantel de hilo blanco bajo sus dedos la tranquilizaba. Saboreó un sorbo del vino tinto Rioja Gran Reserva que les habían servido. Su paladar se llenó de exquisitos matices a madera de roble y frutos rojos. Fue entonces cuando don Ernesto, el gran líder del grupo inversor, se dirigió directamente a la veterana supervisora con voz grave. Señora, Alejandro quiere implementar sistemas de diagnóstico por inteligencia artificial. ¿Cree usted que las máquinas podrán sustituir al personal de planta pronto? Alejandro contuvo la respiración, temiendo que la pregunta la incomodara. Sabía que el mundo de la alta gestión podía ser muy hostil y clasista. Pero Carmen depositó su copa de cristal sobre la mesa con elegancia. Miró al anciano magnate con la seguridad de 20 años de carrera. Los números son perfectos para calcular grandes rentabilidades, don Ernesto. Pero cuando una madre recibe el terrible diagnóstico de un hijo enfermo, no necesita una máquina fría y precisa que le escupa porcentajes. Necesita una mano humana que le garantice que no está sola en su dolor. La enfermera habló con una voz calmada, profunda y llena de convicción. La tecnología debe ser siempre una gran herramienta de apoyo médico. Pero el día que sustituyamos la empatía de una enfermera por un robot,
Ese día habremos fracasado rotundamente como sociedad humana. El silencio cayó sobre la mesa de los poderosos millonarios. Nadie se atrevía a respirar tras semejante lección de honestidad y vida. Don Ernesto parpadeó sorprendido, asimilando sus contundentes palabras. Una enorme sonrisa de genuino respeto iluminó su rostro lleno de arrugas. Tiene usted toda la razón, es una visión empresarial muy humana y certera. Alejandro sintió una tremenda ola de admiración golpeándole el pecho. Aquella mujer no solo había sanado su maltrecho orgullo en el lobby. Acababa de asegurar la confianza de los inversores más duros del país. Justo en ese mágico momento de triunfo, una sombra oscureció la mesa. Vaya, veo que la antigua supervisora ahora da lecciones de alta gestión. Javier apareció junto a ellos con una copa de champán en la mano. Su repentina llegada rompió el clima de profunda intimidad que se había creado. Silvia iba unos pasos por detrás, luciendo una sonrisa muy maliciosa. El fuerte olor a madera de cedro del cirujano invadió el espacio. Javier no podía soportar ver a su expareja brillando con luz propia. Necesitaba humillarla desesperadamente para alimentar su frágil ego masculino. Quería recordarle frente a los inversores que ella era inferior. Caballeros, disculpen la atrevida e ignorante interrupción de mi exmujer. Carmen tiende a opinar de cosas que escapan por completo a su intelecto. Es una simple enfermera, no deberían tomar en serio sus consejos caseros. Alejandro apretó los puños debajo de la gruesa tela del mantel. Estuvo a punto de levantarse de su silla para destruir al médico arrogante. Su instinto primario le exigía defender el honor de su acompañante. Pero Carmen posó suavemente su mano sobre el tenso brazo del millonario. Con un solo toque y una mirada firme, le pidió que no interviniera. Esta era su batalla personal, su momento absoluto de pura redención. La enfermera no alzó la voz, ni perdió su aplomo majestuoso. Se giró lentamente hacia el hombre que le había destrozado el corazón. Es cierto, caballeros, soy una simple enfermera de planta hospitalaria. Pero yo soy quien sostiene la vida del paciente cuando el cirujano se marcha. Quien limpia sus heridas y vigila sus constantes durante las frías madrugadas. Mientras los grandes doctores duermen plácidamente en sus cálidas camas. Carmen clavó sus ojos oscuros en el rostro pálido y tenso de Javier. Si hacer el trabajo más duro y honesto del mundo me hace inferior. Supongo que la verdadera pobreza moral no siempre está en los bolsillos. Algunas personas visten trajes caros, pero llevan el alma completamente vacía. La respuesta fue una estocada brutal, inmensamente limpia y digna. Don Ernesto soltó una carcajada ronca, levantando su copa de vino. Tiene usted a una mujer excepcional a su lado, señor Mendoza. Brindo por las mujeres de España que conocen el auténtico valor del esfuerzo. Javier se quedó completamente petrificado en medio del pasillo. La fina copa de cristal temblaba visiblemente entre sus dedos sudorosos. Acababa de ser humillado por los hombres más poderosos de la sala. Y lo peor de todo, frente a la mirada atónita y furiosa de su joven amante. El cirujano dio un torpe paso hacia atrás, sin saber qué decir. Balbuceó una excusa incomprensible y huyó hacia su propia mesa. Arrastró consigo su enorme orgullo de macho alfa, ahora totalmente destrozado. El dulce sabor de la victoria inundó por fin el paladar de Carmen. La velada concluyó poco después con un éxito empresarial rotundo para Alejandro. Al salir del exclusivo restaurante, la brisa nocturna acarició sus rostros. Carmen se sentía renacer de sus propias cenizas, invencible y muy libre. Pero ella ignoraba por completo la terrible tragedia que se avecinaba. En la profunda oscuridad de una de las mesas del fondo del local. Silvia acababa de enviar la comprometedora fotografía robada en el hotel. La había mandado directamente al portal de chismes del colegio médico, acompañada de un titular venenoso que destruiría la reputación de Carmen. El sordo sonido del teléfono al enviar el mensaje selló su cruel destino. Fue como la lenta cuenta regresiva de una devastadora bomba de relojería. ¿Cómo reaccionaría la intachable enfermera al ver su carrera manchada en la red? ¿Sobreviviría este frágil y naciente romance a semejante escándalo público? La mañana amaneció gris y fría sobre la bahía de Santander.
El graznido áspero de las gaviotas rompió el silencio del amanecer. Un espeso manto de niebla cubría por completo el paseo marítimo. El olor a salitre y a café tostado inundaba los pasillos del hotel. Carmen se despertó con una inusual y cálida sensación de paz. El recuerdo de la cena de anoche aún le dibujaba una gran sonrisa. Se vistió con su habitual uniforme mental de profesional invencible. Pero esa dulce tranquilidad estaba a punto de hacerse mil pedazos. Al entrar al centro de convenciones, notó algo extraño en el aire. El murmullo de los médicos se detuvo a su paso de inmediato. Las miradas furtivas se clavaron en su nuca como afiladas dagas. El sonido de los móviles vibrando parecía un enjambre de avispas. Teresa apareció corriendo por el pasillo, con el rostro desencajado. Su respiración era muy agitada y sus manos temblaban sin control. Agarró a Carmen del brazo con una fuerza que le causó un leve dolor. «Tienes que ver esto ahora mismo», susurró con la voz entrecortada. Le tendió su teléfono móvil con la pantalla iluminada al máximo. Carmen bajó la vista y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. En la pantalla brillaba el portal de noticias del Colegio Médico, un sitio web muy temido por sus artículos llenos de oscuros rumores. La fotografía principal la mostraba junto a Alejandro en el hotel. Había sido tomada a escondidas desde una traicionera distancia. El titular estaba escrito con letras rojas y un tono muy cruel. De supervisora ejemplar a dama de compañía de un millonario. El texto insinuaba que su prestigio profesional era una farsa. Afirmaba que logró su puesto gracias a favores de hombres poderosos. 25 años de intachable carrera manchados en un solo párrafo. Manchados por la vil envidia de quienes no soportan el éxito ajeno. El frío metal del teléfono de Teresa quemó las yemas de sus dedos. Un fuerte zumbido sordo invadió los oídos de la veterana enfermera. El sabor a bilis y a ceniza regresó a su garganta con gran violencia. Todo por lo que había luchado se desmoronaba en cuestión de segundos. Recordó las noches sin dormir cuidando pacientes en urgencias. Los turnos dobles en Navidad, lejos del calor de su propia familia. El respeto ganado a pulso entre los médicos más duros de Madrid. Todo eso fue borrado por la mente retorcida de una joven resentida. A escasos metros, Silvia observaba la escena con total fascinación. La joven residente saboreaba su inmensa y despiadada victoria. Su pecho latía muy deprisa, embriagado por el veneno del triunfo. No podía permitir que una enfermera acabada brillara más que ella. Silvia siempre había sido la primera de su prestigiosa promoción. Estaba acostumbrada a que el mundo se rindiera a sus pies sin dudar. Ver a Carmen siendo tratada como una reina le causó un profundo odio. Un odio irracional que la llevó a pulsar el botón de enviar anoche. Javier estaba a su lado, leyendo el mismo artículo en su dispositivo. El cirujano frunció el ceño, sintiendo una punzada de enorme culpa. Él no planeó llegar tan lejos, destruir su carrera por completo. Pero su gigantesco ego masculino se sentía secretamente aliviado. Carmen sintió que le faltaba el oxígeno bajo las potentes luces. El dolor en el pecho era tan real que pensó que sufriría un infarto. Las lágrimas pugnaban por salir y limpiar toda aquella infamia. Pero apretó los párpados con fuerza, negándose a llorar ante ellos. De repente, la inmensa figura de Alejandro irrumpió en el pasillo. Caminaba con grandes zancadas, apartando a la gente de su camino. Su rostro era una máscara de furia gélida, letal y muy controlada. Sus ojos oscuros buscaban desesperadamente a la gran mujer herida. Al encontrarla, la rodeó con sus brazos de manera muy protectora. El cálido tacto de su ropa a medida contrastó con el frío del lugar. El olor a madera de sándalo envolvió a Carmen como un enorme escudo. Alejandro fulminó con la mirada a Silvia y a Javier en la distancia. Acabo de leer esa basura difamatoria en mi móvil, gruñó él. Su voz profunda retumbó en aquel tenso pasillo de fríos cristales. Mis abogados ya están rastreando la dirección de esa fuga. Voy a destruir la carrera de los culpables en menos de una hora. El millonario emanaba una autoridad y un poder que daban mucho miedo. Hablaba de aplastar vidas ajenas con la fría actitud de un ejecutor. Usaría toda su fortuna sin dudar para limpiar el honor de Carmen. Quería aniquilar al cirujano y a la residente sin la menor compasión. La propuesta era tentadora,
una dulce y absoluta venganza servida. Solo debía apoyar la cabeza en el firme pecho de aquel empresario. Dejar que el peso de su riqueza aplastara aquellas viles mentiras. Sería la salida más fácil para una mente y un cuerpo muy agotados. Pero la dignidad de una madre y enfermera madrileña no se compra. Carmen no había llegado hasta donde estaba buscando atajos fáciles. No dejaría que la salvación llegara desde la cartera de un hombre. Eso solo confirmaría el sucio rumor que Silvia intentó sembrar. Se separó del cálido abrazo, alzando su barbilla con gran orgullo. Su rostro estaba muy pálido, pero sus ojos oscuros ardían de nuevo. La fragilidad dio paso a una fuerza volcánica e imparable. Miró directamente a los ojos preocupados de su rico salvador. No llames a tus abogados, Alejandro, dijo ella con voz muy firme. Él frunció el ceño, totalmente descolocado por aquella extraña orden. ¿Cómo pensaba limpiar su buen nombre frente a calumnias tan crueles? ¿Qué decisión límite acababa de tomar la intachable supervisora? Alejandro se quedó inmóvil, procesando aquellas inesperadas y firmes palabras. Sus oscuros ojos reflejaban una mezcla de asombro y de gran frustración. Toda su vida se había basado en resolver los grandes problemas con su poder. Una simple llamada a su exclusivo bufete de abogados solucionaba cualquier crisis. Estaba acostumbrado a comprar rápidamente el silencio de los difamadores, a usar su inmensa y poderosa fortuna como un muro de contención infranqueable. Pero la majestuosa mujer que tenía enfrente acababa de rechazar toda su ayuda. Carmen mantenía la mirada muy alta, a pesar del evidente dolor en su pecho. No lo entiendes, Alejandro, dijo ella con una calma verdaderamente asombrosa. Si tus abogados amenazan a ese portal para que borren de inmediato el artículo, todos los médicos de este congreso pensarán que la noticia era completamente cierta. Creerán que realmente necesito que un hombre muy poderoso me rescate de la ruina. El silencio entre ambos se volvió denso, casi tangible en aquel frío pasillo. El leve zumbido del aire acondicionado parecía el único sonido en todo el mundo. Alejandro apretó los puños, luchando internamente contra su instinto protector. Pero es una mentira repugnante, Carmen, están destrozando tu vida personal. No voy a permitir que esa niñata envidiosa ensucie tu intachable nombre. La voz del rudo millonario temblaba con una rabia muy profunda y genuina. Esa inmensa furia le recordaba a la oscura impotencia que sintió en su propio pasado. El tremendo dolor de no poder detener el sufrimiento de la mujer que tanto amaba. No pudo salvar a su esposa de la enfermedad ni de la crueldad de sus colegas. Y ahora sentía la necesidad imperiosa de salvar a Carmen de aquella injusticia. Carmen percibió esa antigua herida abierta en el tono de su grave voz. Dio un valiente paso al frente y acarició suavemente la mejilla de Alejandro. El contraste entre su mano pequeña y el rostro rudo del imponente hombre. Fue un gesto de una inmensa vulnerabilidad y de una gran ternura curativa. Tú no tienes la culpa de lo que le pasó a Elena hace 5 años. No puedes salvar a todas las mujeres del mundo usando tu inmensa chequera. Alejandro cerró los ojos un segundo al escuchar aquella dolorosa verdad. El cálido tacto de los dedos de Carmen sobre su piel áspera era un auténtico bálsamo. Y yo no necesito que me salves, necesito algo que es muchísimo más difícil. Necesito que te quedes a mi lado en absoluto silencio y que confíes en mí. Esa simple petición desarmó por completo el muro emocional del gran empresario. Nunca en toda su vida nadie le había pedido simplemente que estuviera presente. Siempre le exigían más dinero, más influencias, más soluciones rápidas y letales. Pero Carmen solo quería su apoyo incondicional en el momento más oscuro. Alejandro abrió los ojos, sintiendo un profundo y genuino respeto hacia ella. Asintió lentamente, rindiéndose ante la majestuosa dignidad de la enfermera. Está bien, Carmen, esta es tu propia batalla y yo respetaré siempre tu decisión. Pero estaré justo detrás de ti, pase lo que pase en esa inmensa sala. Teresa, que escuchaba la conversación desde una prudente y segura distancia. Se secó rápidamente una lágrima rebelde que resbalaba por su mejilla izquierda. El gran reloj del pasillo marcaba exactamente las 10 en punto de la mañana. Era la hora en la que comenzaba la importantísima sesión plenaria del Congreso.
El momento clave en que todos los directores y el comité ético estarían reunidos. Carmen se separó del cálido abrazo y caminó recta hacia los aseos de la planta. Necesitaba unos pequeños minutos de soledad antes de entrar en la jaula de los leones. Abrió el grifo de metal y dejó que el agua helada corriera por sus finas muñecas. El frío extremo la ayudó a calmar los latidos desbocados de su castigado corazón. Se miró fijamente en el gran espejo iluminado por unas luces blancas y muy asépticas. Observó las pequeñas arrugas formadas alrededor de sus ojos oscuros y profundos. Eran las marcas imborrables de miles de largas noches sin dormir en las urgencias. Cada línea de su rostro contaba la cruda historia de una mujer que nunca se rindió. No iba a dejar que una joven residente mimada borrara todo ese sacrificio de un plumazo. Se alisó la chaqueta de su sobrio traje gris con unos movimientos muy firmes. Respiró profundamente, llenando sus pulmones de un valor totalmente renovado. Al salir del baño, Teresa y Alejandro la esperaban estoicos en absoluto silencio. No hacían falta más palabras, sus miradas cruzadas transmitían todo el ánimo necesario. Caminaron juntos por el largo pasillo cubierto con una gruesa moqueta de color azul. El fuerte sonido de sus pasos parecía marcar el ritmo exacto de una marcha militar. A medida que se acercaban a la puerta doble del gran auditorio principal, los tensos murmullos de los médicos asistentes se hacían cada vez más intensos. El artículo difamatorio ya había circulado por absolutamente todos los teléfonos móviles. Cada médico, cirujano y jefe de planta de la sala conocía el sucio rumor inventado. Carmen empujó las grandes puertas de madera de roble usando ambas manos. El leve crujido de las pesadas bisagras hizo que cientos de cabezas se giraran a la vez. El inmenso auditorio quedó sumido al instante en un silencio gélido e insoportable. La luz blanca de los focos apuntaba directamente hacia el gran escenario central. Allí estaba sentado el implacable comité ético y el director organizador del evento. En las primeras filas de butacas, Javier y Silvia observaban la tensa escena. Javier tenía el rostro pálido, devorado por una oscura mezcla de culpa y de mucho miedo. Silvia, en cambio, mantenía la barbilla alta y una perversa media sonrisa muy altiva. Estaba totalmente convencida de que Carmen venía a presentar su renuncia pública. A esconderse bajo las piedras tras el gigantesco escándalo que ella misma había provocado. Pero la veterana enfermera no se encogió ni bajó la mirada ante la fiera multitud. Caminó por el pasillo central con una elegancia y una fuerza vital arrolladoras. Su postura era tan recta que parecía llevar puesta una brillante corona invisible. Alejandro se quedó de pie junto a las grandes puertas, cumpliendo su gran promesa. No intervendría de ninguna forma, pero su imponente sola presencia era una clara advertencia. Cualquiera que se atreviera a insultarla directamente, tendría que vérselas con su ira. Carmen llegó hasta la base del pequeño escenario de fina madera pulida. Subió los 3 escalones sin que le temblara visiblemente ni un solo músculo. Se paró muy erguida justo frente al estrado del presidente del Comité Médico Nacional. El doctor Ramírez, un hombre mayor de cabello blanco y de semblante muy severo. Se ajustó las gafas sobre el puente de la nariz, sintiéndose visiblemente incómodo. Carmen, creo que dadas las recientes y verdaderamente escandalosas circunstancias, deberíamos posponer tu intervención en este honorable congreso hasta que todo se aclare. La voz del anciano doctor resonó con dureza por los altavoces de la inmensa sala. Era la dolorosa confirmación pública de que el veneno soltado por Silvia había funcionado. La estaban apartando de su propio y legítimo trabajo por un simple chisme de pasillo. El desagradable murmullo de los asistentes volvió a elevarse como una ola furiosa y negra. Silvia cruzó los brazos sobre su pecho, saboreando al máximo su triunfo absoluto. Pero Carmen no retrocedió ni un milímetro, ni hizo el menor ademán de abandonar el escenario. Alargó su mano derecha con decisión y tomó el micrófono del alto soporte de metal. El agudo e inesperado sonido de acople hizo que muchos se taparan los oídos con molestia. La enfermera miró fijamente a los ojos a sus crueles y cobardes detractores de la sala. El aire respirable de la inmensa estancia parecía haberse evaporado por completo de golpe.
Qué duras palabras usaría Carmen para enfrentarse cara a cara a la élite médica de España. ¿Lograría demostrar su inmensa valía profesional sin hundirse emocionalmente en el intento? El agudo sonido del micrófono acoplado rebotó contra las paredes forradas de tela azul. Un eco áspero que obligó a muchos a encoger los hombros y callar de inmediato. El silencio que siguió fue absoluto, denso y cargado de una expectativa aterradora. Cientos de ojos, muchos de ellos llenos de morbo y prejuicio, se clavaron en ella. Carmen permaneció estoica en el centro del amplio escenario, sujetando el metal frío. El foco de luz cenital iluminaba su rostro sereno y sus manos firmes. Buscó con la mirada la figura imponente de Alejandro en el fondo de la sala. Él asintió casi de forma imperceptible, infundiéndole un valor que sintió correr por sus venas. Doctor Ramírez, no he subido a este escenario a pedir permiso para marcharme. La voz de la enfermera sonó profunda, clara y extrañamente amplificada en el silencio. No había temblor en sus cuerdas vocales, ni asomo de duda o vulnerabilidad. He subido porque he dedicado 25 años de mi vida a la medicina y a los pacientes. Un ligero murmullo recorrió las primeras filas, pero Carmen alzó la barbilla con majestuosidad. 25 años de guardias extenuantes, de suturas de madrugada y de vidas salvadas. Ese es mi verdadero currículum, y nadie puede borrarlo enviando un titular venenoso a un portal de cotilleos. La mención directa al artículo hizo que Javier tragara saliva sonoramente, bajando la cabeza. Silvia, en cambio, tensó la mandíbula y se aferró a los reposabrazos de su butaca. A lo largo de toda mi carrera, he presenciado cómo esta profesión se llena de egos desmedidos. Cirujanos y especialistas que confunden un diagnóstico brillante con la superioridad moral humana. Que creen que ostentar un cargo elevado les da derecho a humillar y a pisotear a sus propios colegas. El presidente del comité, visiblemente afectado por la tensión, hizo un ademán de interrumpirla. Pero Carmen levantó la palma de la mano izquierda, exigiendo silencio absoluto con un gesto de mando innegable. He visto cómo se cuestiona el valor de las enfermeras día tras día en los largos pasillos. Somos el eslabón silencioso de la sanidad, las que jamás reciben aplausos en estos caros congresos. Carmen dirigió su profunda mirada directamente hacia donde Silvia estaba sentada con aire desafiante. A aquellas jóvenes promesas que creen que el éxito se basa en destruir a los demás. Les recuerdo que un bisturí afilado no sirve de nada si no hay una mano humana que acompañe el dolor. La residente desvió la mirada rápidamente, sintiendo que la presión atmosférica del auditorio la aplastaba de golpe. Mi prestigio no depende de la edad que tengo, ni del hombre que me acompañe en una cena. Mi prestigio se mide en el número de pacientes que han sonreído al recibir el alta médica. Si este prestigioso comité prefiere avalar la cobardía anónima antes que premiar la lealtad profesional. Entonces, señores, este congreso no tiene absolutamente nada nuevo que enseñarme a mí. La contundencia de sus honestas palabras dejó a la audiencia completamente muda y paralizada. El golpe letal a la soberbia colectiva había sido elegante, rotundo y asombrosamente valiente. De repente, en la tercera fila de butacas, el inversor don Ernesto se puso de pie lentamente. El anciano millonario de la cena de anoche comenzó a aplaudir con pausa y gran determinación. El fuerte sonido de sus palmas fue un trueno solitario que rompió el hielo polar de la gran sala. En pocos segundos, otros médicos veteranos que conocían la enorme valía de Carmen comenzaron a imitarlo. El sonido de los aplausos se fue multiplicando, creciendo hasta convertirse en un estruendo ensordecedor. Era una gran ovación cerrada, sincera y llena del más absoluto respeto profesional por su integridad. El comité organizador intercambió miradas de profunda sorpresa, pero no pudieron ignorar la marea humana de la sala. El propio doctor Ramírez, rindiéndose a la evidencia, tuvo que ponerse en pie para aplaudirla con cierta vergüenza. Carmen sintió que el nudo opresivo de su garganta se desataba finalmente, liberando una gran oleada de paz profunda. Las lágrimas asomaron a sus ojos cansados, pero no las dejó caer, manteniéndose erguida bajo el caluroso clamor.
Javier observaba toda la gloriosa escena sintiendo que el pecho se le hundía en una sima de remordimientos muy oscuros. La mujer a la que había desechado por vieja, ahora brillaba con una luz que él jamás podría llegar a alcanzar. Comprendió, con un inmenso dolor en el alma, el catastrófico y colosal error que había cometido al abandonarla. Silvia, derrotada por la abrumadora respuesta del auditorio, se levantó de su silla de forma muy brusca. Salió corriendo por la salida de emergencias lateral, incapaz de soportar la vergüenza de su propio gran fracaso moral. Su cobarde y mezquina huida puso de manifiesto ante todos que ella había sido la autora del oscuro bulo difamatorio. Carmen descendió del alto escenario con la ligereza de quien se ha quitado un peso inmenso de los hombros castigados. Teresa corrió por el pasillo y la abrazó con tanta fuerza que ambas mujeres rieron de pura felicidad nerviosa. Alejandro seguía de pie al fondo de la gran sala, observando el triunfo absoluto de la mujer con una sonrisa iluminada. No se acercó para reclamar ningún protagonismo, dejándole todo el espacio para que ella saboreara su merecida gloria total. Poco después, ya en el lujoso vestíbulo principal del gran hotel, Carmen terminaba de despedirse cariñosamente de Teresa. La amiga del alma partiría en el primer tren de la tarde rumbo a Madrid, mientras que Carmen tomaría un vuelo a primera hora. Cuando Teresa desapareció por las grandes puertas giratorias de cristal, Javier salió de la nada como un fantasma atormentado. Su habitual arrogancia altiva había desaparecido por completo, dejando a un hombre muy encorvado y con los ojos rojos. Olía vagamente a sudor frío, una señal biológica de ansiedad que Carmen detectó casi de inmediato. «Carmen, perdóname», susurró él, arrastrando las palabras como si el orgullo le quemara la boca por dentro. La enfermera no retrocedió, sino que lo miró con la misma expresión compasiva que usaba con sus pacientes más desahuciados. «He roto con Silvia definitivamente, ha sido una gran equivocación, un error gigantesco de inmadurez. Fui un completo imbécil estúpido, me dejé cegar por la crisis de los 50 y ahora lo veo claro, muy claro». Javier alargó su mano derecha temblorosa en un triste intento de tocar el antebrazo de su ahora respetada exmujer. Pero Carmen dio un paso hacia atrás suavemente, poniendo una distancia de inmensa frialdad emocional absoluta entre los dos. El error no fue enamorarte de ella, Javier. El error fue creer que humillándome borrarías mi inmenso valor. El error fue creer que tu éxito profesional y tu traje a medida te hacían moralmente superior a mí. La voz de la enfermera no destilaba rabia ni rencor ardiente, sino una claridad inquebrantable que helaba la sangre de verdad. Puedes conservar tu orgullo y tu inmensa arrogancia, porque eso es verdaderamente lo único que te queda ahora. Javier cerró los ojos un instante, asumiendo que esa herida que había provocado no se cerraría jamás con simples disculpas. Bajó la mirada hacia las suelas de sus propios zapatos caros, completamente mudo y sintiéndose la criatura más pequeña del universo. Carmen se giró sin la más mínima prisa y caminó hacia los enormes ascensores del hotel, dejándolo en la inmensa soledad de su castigo. Alejandro, que había presenciado la breve e intensa interacción desde la lejanía protectora, caminó hacia ella a paso lento pero firme. El empresario metió ambas manos largas en los bolsillos de su pantalón a medida, esbozando una media sonrisa cargada de complicidad sincera. Ha sido un contraataque verdaderamente digno de un maestro estratega de alta dirección empresarial, Carmen dijo con la voz ronca. Si mis duros inversores te hubieran escuchado en la sala, habrían firmado la rendición económica de inmediato, sin la menor duda. La enfermera sonrió ampliamente por primera vez en todo el difícil e intenso fin de semana. Una gran sonrisa luminosa, serena y verdadera que rejuveneció su hermoso rostro castigado en varios años de golpe. No sé cómo darte las gracias por todo lo que has hecho por mí en este hotel, Alejandro dijo ella deteniéndose frente al brillante metal del ascensor. Nadie había levantado jamás la voz para defenderme sin pedir absolutamente nada a cambio a mi pobre persona. Él la miró con esa intensidad arrolladora y profunda que siempre aceleraba los cansados latidos de su pobre corazón herido. Esta mentira piadosa sobre nuestra falsa relación ya no tiene ningún sentido táctico, dijo el rudo millonario con inesperada vulnerabilidad.
¿Y por qué asumes que yo deseo que sea simplemente una mentira táctica? Preguntó ella, acortando audazmente la pequeña distancia entre ellos. ¿Estaban preparados dos grandes supervivientes del dolor para arriesgar de nuevo sus almas en el incierto y peligroso tablero del amor maduro? ¿O acaso este milagro inesperado de Santander se convertiría en un triste espejismo olvidado al subir al avión de regreso hacia la capital de España? Han pasado 6 largos meses desde aquel intenso fin de semana en Santander. El sofocante calor del verano madrileño ha dado paso al fresco del otoño. Las hojas secas de los plátanos de sombra crujen bajo los pesados zapatos. Ese sonido rítmico y áspero inunda los largos paseos del Parque del Retiro. El olor a castañas asadas se mezcla con la fría brisa de noviembre. Un aroma dulce, ahumado y profundamente nostálgico para cualquier madrileño. Carmen sale por la puerta principal del inmenso hospital universitario. Lleva puesto su pesado abrigo de lana oscura abrochado hasta el cuello. Su rostro refleja el lógico cansancio de otra dura jornada de trabajo. Pero sus ojos oscuros brillan con una luz completamente nueva y serena. Ya no hay rastros de la mujer asustada y humillada por su exmarido. Ahora camina con la inmensa seguridad de quien ha recuperado su vida. El brutal escándalo de Silvia quedó sepultado en el olvido rápidamente. La joven residente fue trasladada a un hospital periférico por pura vergüenza. Javier, sumido en su propia amargura, apenas levanta la mirada al cruzarse con ella. La dignidad de la veterana enfermera había vencido a la cruel arrogancia. Sin embargo, en el pecho de Carmen aún latía un pequeño vacío silencioso. El recuerdo constante de aquel millonario de voz grave y manos protectoras. Alejandro y ella habían mantenido un discreto y prudente contacto telefónico. Mensajes cortos, llamadas cordiales de domingo y promesas de verse pronto. Ambos eran adultos cargados de inmensas responsabilidades y miedos antiguos. Ninguno quería apresurar algo que parecía demasiado puro para estropearlo. Pero el destino tiene una forma muy peculiar de acelerar los latidos del corazón. Carmen cruza la calle hacia el pequeño parque frente al inmenso hospital. Allí, sentado en un banco de madera, bajo la luz ambarina de una farola, descubre la imponente y conocida figura del gran empresario de biotecnología. No lleva uno de sus carísimos trajes de fina lana italiana y corbata de seda. Viste unos vaqueros oscuros, un jersey de cuello alto y una chaqueta informal. Pero lo que realmente paraliza la respiración de la experimentada enfermera es el pequeño niño de unos 7 años que juega alegremente a su lado. El niño tiene el cabello alborotado y los mismos ojos profundos que su padre. Sostiene en sus pequeñas manos un gran dinosaurio de plástico verde. El rugido infantil del pequeño rompe la silenciosa magia del frío atardecer. Alejandro levanta la mirada y una inmensa sonrisa ilumina su rostro curtido. Se pone de pie con agilidad, frotándose las manos heladas por el frío aire. Carmen se acerca con pasos muy lentos, sintiendo un nudo en la garganta. Carmen, qué inmensa alegría verte por fin, dice él con su voz aterciopelada. El tono grave de Alejandro la envuelve como una manta cálida y protectora. Te presento a Hugo, el único socio capitalista que dirige realmente mi vida. El niño se detiene en seco, observando a la elegante mujer con total descaro. Sus ojos infantiles la evalúan con una seriedad que resulta muy cómica. Hola, Hugo, me han dicho que sabes muchísimo sobre feroces dinosaurios. Carmen se agacha lentamente, ignorando el fuerte crujido de sus rodillas. Se pone a la misma altura visual del pequeño, mostrando un gran respeto. El olor a colonia infantil y a gominolas de fresa inunda su sentido del olfato. Hugo asiente con suma gravedad, extendiendo su juguete hacia la enfermera. Es un peligroso tiranosaurio Rex, pero le falta un diente, explica el niño. Mi papá dice que tú curas a las personas cuando están muy malitas. ¿Puedes ponerle una tirita mágica a mi pobre dinosaurio herido? La petición es tan inocente y pura que Carmen siente ganas de llorar. Saca rápidamente una pequeña tirita de colores del bolsillo de su gran abrigo. Se la coloca al juguete de plástico con la precisión de una gran cirujana. El niño sonríe ampliamente, mostrando el gran hueco de un diente de leche.
Esa simple y sincera sonrisa infantil derrite el último muro defensivo de Carmen. Alejandro observa la tierna escena con los ojos brillantes por la emoción. Hacía 5 largos años que su hijo no conectaba tan rápido con nadie. Desde la trágica pérdida de Elena, la casa había sido un lugar muy frío. Pero ahora, bajo la luz de aquella simple farola madrileña de otoño, siente que el fuego del verdadero hogar se enciende de nuevo en su pecho. El millonario invita a Carmen a tomar un chocolate caliente con churros. Caminan juntos por las bulliciosas aceras del centro de la gran capital. Hugo camina en medio de los dos, agarrando fuertemente una mano de cada uno. El tacto de la pequeña mano infantil en la suya es un ancla a la realidad. Entran en una antigua y ruidosa chocolatería llena de humo y espejos viejos. El denso y dulzón sabor del espeso chocolate reconforta sus estómagos fríos. Hablan de cosas sencillas, de los deberes del colegio y de las guardias médicas. No hay grandes discursos sobre finanzas, ni oscuros reproches del pesado pasado. Solo hay 2 adultos maduros descubriendo el inmenso placer de la compañía. La vulnerabilidad de Alejandro al hablar de sus torpes intentos por cocinar despierta en Carmen una tremenda ternura que creía muerta para siempre. El contraste entre la dureza del implacable empresario y la dulzura del padre es el verdadero atractivo que termina por enamorar a la veterana enfermera. Las frías semanas siguientes se convierten en una bendita y hermosa rutina. Paseos de domingo por la mañana, cenas caseras llenas de muchas risas. Carmen vuelve a sentir que su tiempo es valioso y plenamente apreciado. Descubre que el amor a los 50 años no necesita ardientes locuras. Se construye con paciencia, con muchísimo respeto y con paz emocional. Pero Alejandro sabe que aún le debe un cierre definitivo a su valiente salvadora. Llega el mes de mayo y la primavera estalla en las calles de todo Madrid. Alejandro la invita a una elegante cena en la azotea de un lujoso hotel céntrico. El cálido viento primaveral agita suavemente el cabello oscuro de la enfermera. Desde la inmensa altura, las luces de la Gran Vía brillan como pequeñas estrellas. Terminan de cenar un exquisito rodaballo al horno y beben champán francés. El millonario aparta su copa de fino cristal y la mira con profunda intensidad. En Santander te dije que sería tu escudo frente a los crueles cobardes. Pero me he dado cuenta de que tú eres un ejército imparable por ti misma. Tú me has salvado a mí de la inmensa y oscura cueva de mi propia soledad. Le has devuelto la risa a Hugo y has curado mis heridas más invisibles. Alejandro introduce su gran mano derecha en el bolsillo interior de su chaqueta. Carmen siente que el corazón le martillea fuertemente contra las costillas. No es un pánico paralizante como el que sintió en aquel lejano vestíbulo. Es la vertiginosa adrenalina de saber que su vida está a punto de cambiar. Alejandro saca un pequeño objeto plateado y brillante de su oscuro bolsillo. Pero no es un ostentoso anillo de compromiso con un gran diamante frío. Es el mismo y pesado bolígrafo de plata que le entregó hace un largo año. Aquel pequeño objeto que desencadenó el gran milagro de sus nuevas vidas. El millonario no se arrodilla, porque su inmenso amor no exige humillación. Toma la mano de la enfermera y coloca el frío metal sobre su palma cálida. Creo que se te ha vuelto a caer esto, mi amor, dice él con una enorme sonrisa. La primera vez que lo dije, fue una mentira nacida de la pura indignación. Hoy quiero que sea la verdad más inmensa y absoluta de toda mi existencia. Quiero que te mudes con nosotros, que formemos la familia que tanto mereces. Las lágrimas resbalan libremente por las mejillas de la valiente supervisora. Pero esta vez son dulces lágrimas de inmensa gratitud, de sanación y de victoria. Carmen se lanza a los fuertes brazos del hombre que supo ver su verdadero valor. El olor a madera de sándalo y a mar Cantábrico parece rodearlos de nuevo. Sus labios se encuentran en un beso maduro, profundo y cargado de futuro. Un beso que sella la justicia emocional de 2 grandes almas supervivientes. Y así, la enfermera que fue desechada y humillada por su propia edad. Descubrió que la vida no termina a los 50 por el egoísmo de un cobarde. A veces, el universo te rompe el corazón para obligarte a mirar hacia otro lado. Hacia un rincón oscuro donde un verdadero caballero aguarda en rotundo silencio.
preparado para recordarte que la dignidad jamás pasa de moda. Y que el amor verdadero siempre sabe reconocer a un diamante inquebrantable. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de esta emocionante historia. Si la fuerza y la inmensa dignidad de Carmen han logrado conmoverte el corazón, por favor, no olvides darle a me gusta y compartir el vídeo con tus seres queridos. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras historias reales. Déjanos en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de la valiente enfermera Carmen. Te leemos con muchísimo cariño. Nos vemos en el próximo y conmovedor relato.